Damas y caballeros, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, esta plataforma hoy se complace, se honra en presentar contenido del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, quien con su palabra hizo los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el autor de la vida, que sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados, libertó a los cautivos, el que venció a la muerte y resucitó al tercer día, demostrando su poder absoluto sobre el pecado y el sepulcro, el que dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos, mostrando que Él es la plenitud de toda la vida, el que convirtió el agua en vino y alimentó a multitudes con pocos panes y peces, porque Él es la provisión eterna de todas las cosas, el que dignificó a la mujer, abrazó a los rechazados y amó sin condición hasta la muerte y muerte de cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único camino, la única verdad, la única vida. Hoy, damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos, mundo entero, universo, hoy presentamos en esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, contenido que nos dignifica, que nos levanta, que nos da la libertad. Hoy presentamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el comandante de la Alianza Evangélica y de todo el pueblo de Dios. Miren, ¿por qué salió huyendo Lisboa? Porque mintió y Mónico Vázquez dijo lo contrario. ¿Por qué salió huyendo Mónico Vázquez? Porque mintió de la Didache y luego Luis Lisboa lo tuvo que refutar aquí. ¿Por qué Ferreira no quería responder dónde yo puedo encontrar en la Biblia el bautismo, la aplicación del bautismo de bebés? En la pregunta que él hizo. Porque no tiene ni idea del tema. ¿Por qué él no subió con orden para nosotros organizar un debate, él breve, aunque sea 5 rondas así, Barragán y él? Porque no iba a soportar. ¿Por qué ellos no entienden la palabra posible, reconocido posible en el siglo II, en su propio catecismo? Porque a esa gente no le importa nada, esa gente no solamente quiere atacar la palabra de Dios. No es lo mismo lo que presenta Edgar como paido bautista, porque Edgar no cree en el paido bautismo católico romano. No cree. Esta gente está tan desesperado de buscar, ya que Santiago del Alarcón no sirvió para con todo el negocio que ellos entendían que Santiago del Alarcón podía hacer, no sirvió como apologista, porque no tienen ni idea. Entonces ellos piensan que Pacheco va a refutar de manera infalible, como un papa para ellos, a los cristianos que creemos que como dice la Biblia, para recibir las aguas bautismales, usted tiene que discipularse, es decir, recibir el evangelio, escuchar lo que produce la fe y luego usted va a las aguas bautismales. Si ellos toman una parte histórica, que no es verdad que nosotros negamos la parte histórica, pero no estaban todos de acuerdo en ese bautismo, y la palabra infante no era bebés en muchos de los padres de la iglesia, porque casi no se menciona eso en los padres apostólicos. Yo lo estuve revisando. En los padres de la iglesia, o por lo menos lo poquito que yo tenga de los padres apostólicos, en los padres de la iglesia, cuando usan la palabra infante, no se refieren únicamente a bebés. No se refieren a bebés. Ahora, ya, yo espero que tú, Clemente, no me cites a Pacheco, Hazte cargo de tu paido bautismo y mira cómo vamos a hacer este diálogo. Yo te hago una pregunta. Tú me respondes y yo tengo tiempo para ver si estoy de acuerdo o no con lo que tú digas. Tú me haces una pregunta, yo te respondo para ver luego cuando te toque a ti si tú estás de acuerdo o no conmigo. Lo vamos a hacer en 1 minuto. Tú te tomas 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar. Vamos a hacer 5 rondas para no hacer este video muy largo. 5 preguntas. 5, sí, cada uno, sí. 5 rondas, exactamente, 5 rondas. 5 preguntas, respuestas y refutación. Clemente, yo te tengo que explicar lo que es una ronda. Una pregunta es una ronda, otra pregunta, otra ronda. Tercera pregunta, correcto. Pero oye, para aclarar, o sea, se tiene 3 minutos para responder y 2 para refutar la respuesta, ¿verdad? 3 y 3, Clemente, porque son 5 rondas. Te tienes que Okay. Porque por lo menos tú no tienes esa locura de estos muchachos que entran a los canales y quieren hacer lo que quieran aquí. Incluso si quiere Ferreira que suba aquí, que lo voy a atender a los dos. No, pero
vamos a hacer la ronda, tranquilo. No, no, Prueba, okay. Entonces, todo el mundo te va a ver, tú lo pruebas y todo el mundo te va a ver. Ok, dame un momentico, dame ir buscando mi Biblia para no perder tiempo con la física. Yo lo encuentro más rápido acá en la digital. Y voy a buscar la que está en hebreo. Ok. Vamos arriba, Clemente. Inicio yo con la primera pregunta. Inicio. Con mucho gusto, inicie. Ok, perfecto. Bueno, como ustedes son credo bautista y dicen que para bautizarse hay que creer, la pregunta que yo te hago es esta. ¿Se cree únicamente con el intelecto o también se cree con el corazón? Te repito, ¿se cree únicamente con el intelecto o también se cree con el corazón? Dale. La palabra de Dios dice, con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Cuando un hebreo utiliza la expresión, con el corazón se cree, el corazón no es el cerebro, Clemente. El corazón no posee interacciones neuronales con los procedimientos sinápticos que tiene el cerebro. El corazón tiene neuronas que se conectan con el cerebro. Ahora, si tú no sabes lo que es una expresión hebraica, idiomática, cuando dicen con el corazón con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación, es una combinación de tu mente y tu corazón guiado por el Espíritu Santo para creer. Mira que el texto dice, con la boca se confiesa. ¿Por qué tú confiesas? Porque tú tienes que recibir el evangelio. ¿Cómo tú recibes el evangelio? A través de la predicación. ¿Qué produce la palabra de Dios? La fe. Entonces, el hecho de que tú digas eso no avala ni valida, y voy cerrando acá, no avala ni valida que un bebé crea, porque tiene que tener la combinación de la interacción del entendimiento para recibir la palabra de Dios que produce la fe, con el deseo o eso que forma parte de esa interacción con el razonamiento que tú recibes de la palabra de Dios para que Dios te dé el don de la fe, y por lo tanto, armónicamente, tú escuchas el evangelio, el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, produce el arrepentimiento, te da la fe para que tú tengas ese arrepentimiento, para que tú creas, y por lo tanto, ahí está la combinación de ambas. Esa pregunta que tú me haces no demuestra para nada bautismo de infante. Te escucho ahora. Te quedaban 1.25, yo te estoy tomando el tiempo aquí. No, llévalo tú, no te preocupes, yo más o menos. Ok, ahí concluiste. Sí, concluí ahí. Ok, entonces 3 minutos de refutación, inicio ahora, perfecto. Fíjate cómo tú dices que es una cuestión de ambos, pero ustedes eliminan lo que es el creer con el corazón, y te voy a dar varios textos bíblicos que no solamente es Romanos 10:9, y ahí lo explica de forma explícita, que no solo con el corazón, no solo con la mente se cree, porque la fe y la justicia, mi estimado Carlos, delante de Dios, provienen del corazón y no simplemente del intelecto, ¿ok? Entonces, ya tú mencionaste a Romanos 10:9-10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree. Ok, tú trataste de presentarlo como que con el corazón no se cree, sino solo con el intelecto. Y la Biblia te refuta. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, que te está presentando el corazón y la mente, te está presentando el intelecto y te está presentando el corazón. Entonces, si el corazón no tiene forma de entender cómo es que hay que amar a Dios con el corazón, tú lo mencionaste, el corazón tiene más de 40,000 neuronas que también siente y piensa. Cuando tú sientes ese corazón y esa cosita ahí, es porque el corazón siente y piensa también, mi estimado Carlos, no para tomar decisiones, pero sí cree. Por eso la Biblia dice que María guardaba todo en su corazón. Entonces, aquí hay dos citas bíblicas, Romanos 10:9-10 y Lucas 10:27. Y hay muchas otras citas más. Mateo capítulo 18, versículos del 5 al 6 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero el que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, es decir, que Cristo mismo aquí está diciendo que esos niños creen en él, porque eso es algo que Dios puso en el corazón de las personas. Por eso en Jeremías 31:31, cuando se hace la promesa de la nueva alianza, Dios dice que pondría sus leyes en el corazón de las personas, no en la mente. Entonces, no solo se cree con el intelecto, sino también se cree con el corazón. Y en mi próxima vuelta te voy a
a pasear por la Biblia para volverte a explicar los tres elementos del bautismo y por qué los niños, los infantes, aplican para ser bautizados. Concluyo. Ok, Clemente, mira, te pregunto. Tú hablaste de el texto de Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo quiero que tú me muestres en el texto y me expliques cuál es el bautismo que decía Juan el Bautista, que él bautizaba de una manera y el que vendría lo iba a bautizar de otra. Quiero que me expliques cuál es ese bautismo que se refería a Juan el Bautista. Ya que tú mencionaste, te estoy dando el texto. Mateo capítulo 3, versículo 11. Búscalo y explícame para yo corregirte todas las mentiras que tú vienes a hablar acá sobre la Biblia. Te escucho. Ok, bien. Inicio mi tiempo. Primero, yo no hablé de Mateo 3:11, pero ya que tú lo traes a colación, te voy a dar respuesta. En Mateo 3:11, Juan hablando, lo voy a buscar, que no lo había buscado. Mateo 3:11 dice: yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevar las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De qué Espíritu Santo está hablando aquí Juan? ¿De qué bautismo con el Espíritu Santo está hablando Juan? Juan está citando lo que ya Joel había dicho allá atrás, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, incluyendo a los niños también. Entonces, ese es el bautismo de la promesa. Y como existe un solo bautismo, ese elemento está incluido en el bautismo de los niños. Cuando a los niños se le da también el bautismo del agua, que no es el agua del bautismo de Juan, sino el agua del bautismo en el nombre del Padre. Porque el bautismo de Juan, el agua del bautismo de Juan, quedó en el antiguo pacto, porque el nuevo pacto se inicia cuando Cristo derrama su cruz y aparece en Juan 19:34. Cuando se inicia el nuevo pacto, es que se inicia el nuevo bautismo que había sido anunciado por Joel. Por eso en Hechos capítulo 1, Jesús se le aparece a los apóstoles y les dice: no salgan de la ciudad, porque ustedes recibirán el bautismo de la promesa, el que Joel había hablado y el que Juan menciona aquí que iban a recibir. Y ese bautismo es también para los niños, como lo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. Porque el bautismo de la promesa es también para sus hijos. O sea, te estoy dando Biblia, pura Biblia, y una verdad bíblica no puede ser refutada. Entonces, espero que la explicación te haya respondido a esa pregunta que tú haces. Dale. Ok. Tómame el tiempo, Clemente. Primero, tú mientes torciendo la Biblia. Usted utilizó ese concepto de que el que iba a bautizar, lo iba a bautizar en el bautismo del Espíritu. Y no terminaste diciendo el bautismo del Espíritu Santo y fuego en el término. Por eso, cuando estaban ahorita hablando, todo lo que estaban hablando, haciendo desorden y eso en el canal, que por eso tuve que bajarlos, yo sabía que tú ibas a torcer la Biblia. Lo primero es que el bautismo del Espíritu Santo y fuego no es el bautismo de agua, no es el bautismo de un bebé. El bautismo del Espíritu Santo y fuego te lo dice también el texto de Hechos, capítulo 1, versículo 5, cuando dice que Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros que ya estaban bautizados, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. La palabra bautizar es sumergirse, Clemente. No es aspersión de gotitas de agua a un bebé, que eso no existe en la Biblia. La palabra sumergir está en reconocimiento también en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo te dije a ti, ¿qué tú entiendes por el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Usted no tiene ni idea de lo que es el bautismo, el sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Por otra parte, si yo te recuerdo a ti que Pablo no fue enviado a bautizar, y cuando Pablo encontró una discrepancia entre aquellos que eran discípulos que ya estaban predicando el evangelio, pero eran discípulos de Juan el Bautista, y ellos dijeron, solo nos hablaron del bautismo de Juan, que era el bautismo por sumersión. Ese es el bautismo real, bíblico, histórico dentro de la Biblia. Eso de que de gotita de agua, eso Cristo nunca habló de eso, ni los apóstoles tampoco. Ese es el bautismo real. El apóstol Pablo le preguntó, ¿ustedes ya fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos ya habían sido bautizados y estaban predicando el evangelio. Y el apóstol Pablo, sabiendo que ellos eran seguidores de Juan el Bautista, el apóstol Pablo nunca les dijo, pero espérate, yo tengo que volverlo a sumergir en agua
porque ese es el bautismo o por aspersión y vengan y traigan a sus bebés. Pablo habla del bautismo que es fuego del Espíritu Santo, porque es el bautismo de la circuncisión, es decir, es la transformación del corazón. Y por otra parte, dijiste un reverendo disparate aquí. Eso de que un bebecito tiene neuronas, ni siquiera el desarrollo cognitivo neuronal se le desarrolla a los bebés. O sea, que de biología tú sabes, Clemente. O sea, ustedes mienten de la Biblia y tampoco saben de biología. Cuando se usa la expresión en el Nuevo Testamento, son expresiones en hebreo, son hebraísmos que hablan, mira, el corazón, yo creo con el corazón no cree porque el corazón es una interacción que tiene que ir con la parte cognitiva del cerebro. Usted no tiene un corazón únicamente creyendo y en ningún momento yo te dije que no, que el cerebro, o sea, el desarrollo cognitivo de la mente no tiene ninguna conexión con el corazón. Yo te dije a ti, el corazón tiene neuronas, usted está aprendiendo algo ahora. Fui yo que le dije eso. Entonces, cuando alguien hace una expresión hablando de que con el corazón se cree, lo que ya con eso cierro, Clemente, a lo que yo me refiero es que se oye un teléfono que te llaman ahí, Clemente. No, ese es el timer, que ya se te acabó el tiempo. Sí, pero páralo, pues te dije, dame cerrar. No, lo estaba parando, sí, dale. Ok, cuando yo te hablé claro de que sí hay una interacción, eso no significa que un bebé tenga esa interacción para creer, entender el evangelio, aceptar y que usted le eche agua. Eso es un disparate antibíblico, utilizando textos bíblicos que no tienen que ver con una expresión en un hebraísmo. Ese texto no te está diciendo a ti, Clemente, que eso indica que los bebés se le echaron agüita porque creyeron, antes de echarle agüita, ellos creyeron al evangelio porque el corazón creyó. Eso es un disparate que ustedes inventan, Clemente, con todo respeto. Ok, mi segunda pregunta. ¿Estás ready? Lánzala. Ajá, ok. De acuerdo al texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29 en tu Biblia, y de acuerdo a Hechos, capítulo 2, versículo 39, el bautismo con el Espíritu Santo es otro bautismo y no el que se presenta en Efesios, capítulo 4, versículo 5. Repito la pregunta. El bautismo que aparece en Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, ¿es otro bautismo diferente al bautismo del agua? Vamos a Joel primero. Joel capítulo 2. Pues tú tuerces la Biblia. Vamos a buscarte Joel capítulo 2. Versículo. En tu Biblia aparece en el capítulo 2, versículo 28. Tú no sabes cuál es mi Biblia. Solamente dime el versículo. Lo que pasa, Carlos, lo que pasa es que la Reina y Valera, ¿tú conoces esa Biblia? ¿Tú conoces esa Biblia? Tú no la conoces esa Biblia. Tú no la conoces. Entonces dime. Enfócate. Solamente dime, no comiences. Solamente dime el versículo. Olvídate de la versión que yo utilice. Tú no tienes que ver con eso. Ok. Joel 2, habla claro. Joel 2, versículo, por favor. 28 y 29, Reina y Valera. Ok. Vamos a comenzar desde el 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Yahweh vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, para que tú veas que eso no es bebecito recibiendo agua para esto. Vuestros hijos y vuestras hijas no habla de bebés, ni siquiera el término en griego es el término de bebés. Vamos a Hechos capítulo 2. Dame el versículo ahora, que te 39, estoy pidiendo. 39. Exacto. Vamos ahora al versículo, te lo voy a leer desde el 37. No, te lo voy a leer para que aprendan a tener contexto bíblico. Varones hermanos, desde el 29. Os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Clemente? Vamos a esperar que Clemente suba, pero si él está viendo, voy a continuar con la respuesta, porque tuerce en la Biblia. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Arregla el celular, Clemente. Sí, fue que me entró una llamada y se desconectó. Ok, te sigo leyendo, ¿eh? Dale. Dijo el Señor. Se te va a acabar el tiempo. Se te va a acabar el tiempo. No, yo te tengo que leer el texto para darte la respuesta. Yo te dejo que cuando es un texto bíblico, yo te doy la respuesta. Yo tengo que leer el texto. Te dije, lee el texto bíblico porque tú lo estás torciendo y ni siquiera tú sabes qué es la promesa del Espíritu Santo a personas que ya estaban bautizadas. Porque no entienden. Pero que tú estás leyendo otra cosa que no tienen que ver. Yo te di versículo completo. Clemente, Hechos capítulo 2. No conoces la Biblia. Si me vas a interrumpir, tú me dices, porque entonces no vale la pena. Pero que si, Carlos, es que si yo te doy versículo explícito, tú no puedes irte para otro lado a leer otra cosa. Hechos capítulo 2. Versículo 39. Hechos capítulo 2. Te dije, yo lo leo para dar contexto. Yo no leo a lo loco. Yo no soy Luis Toro. Yo no tuerzo la Biblia. Usted escucha el contexto. Escucha el contexto para que usted aprenda qué es la promesa del Espíritu Santo. Para que aprenda. Entonces, a personas bautizadas, Clemente, ya, la promesa del Espíritu Santo, a personas bautizadas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El apóstol Pedro citando el principio de la Escritura, recordando lo que dice la Escritura. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. No hay bebés arrepintiéndose ahí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, oigan esto, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Tienen que ser llamados, tienen que arrepentirse. Ese es el orden. Arrepentíos, Clemente, y bautícese. La promesa, están hablando del Espíritu Santo porque es el que sella. Ahora, así que los que recibieron su palabra, oye esto, Clemente, los que recibieron su palabra, los que se arrepintieron, la promesa que viene de Joel, la promesa del Espíritu Santo que se manifiesta o se representa como fuego y como agua que circuncida el corazón. Ya tú estás dando la respuesta, para darte el tiempo. Sí. Ah, bueno, okay. Por la correr. Sí, dale, ya, sí, ya, dale. Por la correr. Ya, dale. La circuncisión del corazón, Clemente. Arrepentíos y bautícese, ese es el orden de ese texto. Y de hecho, tú no le haces caso a la Biblia porque tú no eres unicitario, a menos que tú te vuelvas unicitario como el que debatió conmigo y con Cristian Izquierdo junto a Santiago Alarcón. Porque ahí dice en el nombre de Jesucristo y tú sabes que esa expresión que se está dando ahí es una enseñanza. Es una enseñanza eclesiológica y soteriológica que estaba dando el apóstol Pedro, mandando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que reciban la promesa del Espíritu Santo, que es el que realiza la circuncisión del corazón. Es el que transforma la vida, Clemente. Y mira lo que dice. Entonces dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, Clemente. ¿Tú estás entendiendo? O sea, el texto no te habla de bautismo de bebés ahí. No te habla de echarle agüita a un bebé ahí. Porque tienen que arrepentirse. Ese es el orden, Clemente. Por el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Y ya con eso te doy la palabra.
El Espíritu Santo es el que pone el corazón de carne y quita el corazón de piedra. La circuncisión del corazón es la plenitud de la salvación por la gracia, el Espíritu Santo por medio de la fe, arrepentirse escuchando el Evangelio. Te escucho ahora. Ok, bien. Me voy a tomar mis 3 minutos ahora. Te tomaste como 10, pero está bien. Vamos a esto, Carlos. No, Fíjate. escúchame, Clemente. Si tú vas a citar un texto bíblico y luego para contextualizar el texto, después que tú contextualizas el texto, tú respondes, no hay ningún problema. Ok, yo te voy a refutar la respuesta que acabas de dar. Sí. Ok, inicio mi tiempo. Primero, tú estás dividiendo el único bautismo que se presenta en Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice un solo bautismo, pero aquí tú lo vienes a presentar que primero es el bautismo del agua y después que ya la persona, el creyente, es bautizado con el agua, entonces más adelante recibe el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese es el asunto con ustedes, que rompen lo que la palabra de Dios dice, separan los bautismos, los elementos del bautismo los separan. El bautismo es uno solo y tiene 3 elementos. El bautismo trinitario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el agua en el nuevo pacto representa al Padre. El Padre, la sangre representa al Hijo, la sangre de la redención y lo que es el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Ay, se volvió a salir Clemente. Vamos a esperar que suba ahí, vamos a esperar un momentico porque está en su momento de preguntarme. Qué torcedura de Biblia, mis hermanos, qué bárbaro. Ahora resulta que Dios mío. Aquí está Clemente ya. Clemente, arregla eso. Sí, no, es que me siguen llamando. Yo no sé, la gente cuando me ve refutando te se pone como media. Pero, pero a ver, si es un católico que suba, que yo lo recibo aquí también. Ok, vamos a concluir lo que yo inicié, Carlos. Cuando tú te presentas 3 diferentes bautismos, uno que se recibe ahora y otro luego, estás haciendo lo mismo que cuando Pablo fue en el capítulo 19 de Hechos, que le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y le dijeron ellos, no, ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron que fueron bautizados con el bautismo de agua, de Juan, con el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le dijo, no, pero Juan bautizó para conversión. Ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Cristo para que reciban el Espíritu Santo. Es un solo bautismo con 3 elementos, pero ustedes lo separan. Entonces, cuando tú te lees a Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39, tiene 3 grupos de personas, tiene 3. Tú estás solamente haciendo alusión a que ahí solo está hablando de lo que se convierten o de lo que se arrepienten. Eso es falso. En la primera parte dice, Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar. Cuando dice convertíos, está refiriéndose a los adultos. Entonces continúa Pedro diciendo, para remisión, en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro habla del don del Espíritu Santo, es que viene el 39 y dice, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces ahí tú tienes que separar el texto para poder entenderlo, porque para los hijos es también el bautismo, el único que existe. No existen 3 bautismos, uno con agua aparte, uno en el nombre de Cristo por aquí y otro en el nombre del Espíritu Santo por allá. No, es un solo bautismo y dentro de ese bautismo los niños pueden ser bautizados con el Espíritu Santo y a través del bautismo con el Espíritu Santo reciben el bautismo del agua y también el nombre de Cristo. Eso es todo. Es un solo bautismo, no son 3 como ustedes lo presentan. Imagínate tú. Ok, Clemente, muy bien. Viene mi pregunta, ¿eh? No, va la mía. Yo te estaba refutando ¿cómo fue? No, Clemente, yo te respondí. Tú me estás diciendo que voy a refutar, te llamaron. Concéntrate, Clemente, para que aprendas algo hoy. No, porque se alargó no, yo sé, fue que te llamaron y uno se turba un poquito. Sí, ok, dale. Clemente, viene mi pregunta. Clemente, ¿en qué momento la Iglesia Católica Romana enseña que se recibe el Espíritu Santo? ¿En el momento del bebé echarle agua o sin ese elemento del bautismo, ustedes no reciben el Espíritu Santo? Ok, inicio mi respuesta. Es un único bautismo y se hace simultáneamente. Es decir,
que cuando el bebé se lleva a la iglesia, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que incluye esos tres elementos que son el agua que se le hace, que se le echa al bebé, se bautiza en el nombre de Cristo y recibe el Espíritu Santo inmediatamente. O sea, que es un solo bautismo. No es que al niño se le echa agua ahora y después entonces se le bautiza en el nombre de Cristo y después recibe el Espíritu Santo. No funciona así, es un único bautismo y ocurre simultáneamente en donde el bebé recibe los tres elementos. Recibe el Espíritu Santo de la promesa, recibe el bautismo de agua en el nombre del Padre, no el bautismo de agua de Juan, porque el bautismo de agua de Juan pertenece al antiguo pacto. Entonces, el agua que pertenece al Padre es la que el bebé recibe. Entonces, el bebé recibe el bautismo del agua en el nombre del Padre, recibe el Espíritu Santo de la promesa y se bautiza en el nombre de Cristo para remisión de los pecados del bebé. Respecto a lo que dice Salmos, mira que con culpa nací, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que es un único bautismo que incluye tres elementos y se aplican simultáneamente, no por separado, como ustedes entienden que se tiene que explicar. Eso es fácil de entender. Ok, Clemente, gracias. Ponme mi tiempo, Clemente, te voy a responder ahora. Dale, tiene 3 minutos. Ok, mira el asunto, el grave problema que ustedes tienen, Clemente. Tú no sabes lo que significa sumergir en diferentes acepciones en la palabra de Dios. Pero peor todavía, el ordo salutis de tu bautismo es un ordo salutis antibíblico porque tú estás poniendo de manera absoluta que el bebé recibe el Espíritu Santo y ustedes es cuando ustedes reciben el agua. Y cuando ustedes reciben el agua es que ahí viene el Espíritu Santo. Pero eso no enseña la palabra de Dios y te lo voy a mostrar ahora. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y se manifestaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? A ver, Clemente, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando te echan un cubo de agua, cuando te disparan una pistolita de agua, cuando te chapulean 3 veces y chúclutu. Hasta que tú no recibes el agua, una persona por medio de la fe, por la gracia de Dios, no puede tener el Espíritu Santo, que es el que pone en nosotros el corazón de carne por uno de piedra. Pero peor todavía, Clemente, porque no solamente tú te estás inventando algo que lamentablemente la Biblia no enseña, sino que también la familia de Cornelio, cuando Pedro fue mandado por Dios a predicarle el evangelio a Cornelio, cuando Cornelio y su familia escucharon, recibieron el sello del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y no se habían bautizado, recibieron a Dios, recibieron la transformación del corazón. Tú no conoces lo que es el sello del Espíritu Santo. Tú no conoces lo que es el bautismo o el sumergirse en el poder, la gracia y ¿verdad? Y la guianza del Espíritu Santo. Tú, tu iglesia, tú no los conocen, no conocen las Escrituras. Van a la Biblia para torcer la Biblia, pero ni siquiera sabes cuál es la obra del Espíritu Santo. Ni siquiera sabes por qué nosotros tenemos paz para con Dios. Ni siquiera sabes por qué nosotros recibimos por gracia de Dios, por medio de la fe, por decir: Señor, yo te acepto, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo, si es el que te está guiando verdaderamente, ahí te da toda la plenitud del poder de la obra, de la gracia de Dios en la obra de Cristo, no en el agua. Eso es una mentira que lamentablemente muchos hermanos se la compraron a ustedes, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora tú dices: no, es que un bebé tiene que recibir agua y yo tengo que recibir agua. Si no, aunque yo crea en Jesucristo, yo no tengo el sello del Espíritu Santo, no tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo no tengo nada. Realmente, ni siquiera recibiendo agua, Clemente, usted tiene salvación, usted tiene justificación plena, usted tiene la obra de Dios en usted, en Cristo. Usted no tiene nada. ¿De qué bautismo tú me estás hablando, Clemente? Si tu iglesia, tú te echas agua y tú no eres salvo, tú no eres justificado, tú no eres nada. ¿De qué me estás hablando a mí? Se acabó. Se acabó. Ok, me toca a mí preguntar ahora. Tú dices, esta es mi pregunta, tú dices que el que se bautiza con agua no recibe el Espíritu Santo. Lo acabas de decir. Ahora, la pregunta, ¿qué fue lo que tú dijiste en ese sentido? Que para recibir el Espíritu Santo hay que bautizarse con agua, que por eso nosotros metemos al niño con agua para que reciba el Espíritu Santo. Usted lo dijo. No mienta, okay. Mentiroso. Usted lo dijo.
que usted tiene para recibir el Espíritu Santo, usted tiene que recibir el agua. Por eso bautizan a los niños. No sea mentiroso. Esa fue mi pregunta. Clemente, no juguemos. No conmigo. Hazme la pregunta, Clemente. No juguemos, por favor. No juguemos, que yo me pongo serio con la palabra de Dios. Ok. No. Tú te pones serio porque sabes que te voy a refutar. Porque estás mintiendo. Hazme la pregunta, Clemente. Ok, la pregunta que te hago, pero tengo que desmentirte porque yo dije que era simultáneo Clemente, el bautismo. Hazme la pregunta y después tú me Ahí está el video. No borre el video, que ahí está el video y van a ver que yo te pregunté. Va para allá. El Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿se recibe de forma grupal o se recibe a través de la imposición de la mano? Dos opciones. El Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo del bautismo, ¿se recibe de forma grupal como tú lo presentaste o también se recibe con la imposición de la mano? Dale, te escucho. El Espíritu Santo se recibe. Te voy a dar tiempo, 3 minutos, dale. El Espíritu Santo se recibe en el momento que el Espíritu Santo, para transformar la vida de una persona, para poner el corazón de carne, para justificarnos delante de Dios por medio de la fe, por la gracia, se recibe cuando el hombre recibe el don de la fe por la gracia de Dios. Sea que un grupo de personas haya recibido la fe de Dios y hayan aceptado y reconocido por la guianza del Espíritu Santo, o sea una sola persona que le impongan la mano y esa persona haya creído por el poder de la guianza del Espíritu Santo. No importa, Clemente, si son 20 millones o una sola persona. Te escucho. Ya, ahí terminaste. Bien, entonces vamos a ver. Detengo tu tiempo e inicio el mío, Carlos. Fíjense ustedes cómo Carlos confunde el Espíritu Santo del bautismo con el Espíritu Santo que otorga dones, porque el Espíritu Santo tiene diferentes funciones. Y mira para dónde te metiste. Sacaste el bautismo de la promesa para darles otros atributos que también son del Espíritu Santo, pero que no pertenecen al bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿ves cómo ni sabes responder lo que se te pregunta? Te pregunté de qué forma se recibe el Espíritu Santo. Grupal, como tú lo presentaste, que dijiste que a Cornelio se derramó el Espíritu Santo después del bautismo y que en el otro grupo. El Espíritu Santo también se recibe a través de la imposición de la mano. Y cuando el niño está siendo bautizado y se le impone la mano, recibe el Espíritu Santo, y no solo el Espíritu Santo, sino que recibe el bautismo trinitario, el que Cristo ordenó que se le hiciera a los creyentes. El bautismo trinitario con 3 elementos: el agua en el nombre del Padre, no en el nombre de Juan. Segundo, en el nombre de Cristo, su sangre redentora. Y tercero, el Espíritu Santo, que también se recibe a través de la imposición de las manos, como lo dice en Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, que cuando el niño está siendo bautizado con el agua en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo, y se le impone la mano, recibe el Espíritu Santo. Ustedes le están sacando a sus hijos de no recibir esa promesa. Ustedes le están impidiendo a sus hijos de no recibir esa promesa que se hizo en Joel desde el Antiguo Testamento y que Pedro se lo presenta en Hechos capítulo 2, versículo 39. Ustedes le están negando esa promesa a sus hijos. No lo están haciendo. Y repito, es un solo bautismo, no 3. No se primero se bautiza con agua y después en el nombre de Cristo y después se recibe el Espíritu Santo, porque ustedes contradicen la Biblia. La Biblia dice un solo bautismo que contiene 3 elementos y se hacen simultáneamente. Cuando el niño es bautizado, a quien le corresponde la promesa de ese bautismo del Espíritu Santo, esos 3 elementos se aplican de forma simultánea. Es Biblia que te estoy dando, no es opiniones personales, es Biblia que te estoy dando para que entiendas lo que es el bautismo, porque ustedes se quedaron con el bautismo de Juan del antiguo pacto. El bautismo del agua en el nuevo pacto es en nombre del Padre, en el nombre de Cristo es la sangre, y el Espíritu Santo se recibe en un único bautismo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 5. Así que yo les exhorto a los que tienen hijos que lo bauticen lo más pronto posible, por muchísimas razones, para que reciban el Espíritu Santo de la promesa primero y después que reciban las otras cuestiones que se otorga cuando el niño pasa a ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Ya? Eso es simple de entender. Concluyo ahí, aunque no se me terminó el tiempo. Mi pregunta, Clemente. Sí, toca a ti. Tú estás nervioso, Clemente. Y está esta es la cuarta pregunta tuya. Cuarta pregunta, sí. Nos queda esta y otra, y a ti una más y otra. No, a ti te queda una, a mí me queda... Esta y otra te queda a ti. Sí, esta y otra, sí, exacto. Sí, no, tranquilo, okay. Clemente, tranquilo. Aquí hay material para
para la semana entera enseñarte la palabra de Dios. No, de aquí van a salir ustedes a bautizar a sus hijos, pero mira, así. Mira, Clemente. No, porque eso no es lo que enseña el libro de los Hechos. Mira, Clemente. Según tú, en tu Ordo Saluti, que tú lo dijiste, está grabado. Partiendo de ese orden, de que al bebé hay que llevarlo y echarle agua para recibir la promesa del Espíritu Santo. Según tú, dime en qué momento de tu bautismo usted recibe la total paz para con Dios y la salvación plena. ¿En qué momento de tu bautismo, de un bebé, de tu bautismo, usted recibe la total paz para con Dios? ¿En qué momento? La salvación total. ¿En qué momento? Ok, inicio mis 3 minutos. De la paz que tú estás haciendo referencia es un sentimiento. Es un sentimiento. Tú puedes ser un adulto y verte bautizado como adulto y no tener paz. Entonces, no puedes aplicar un sentimiento a lo que es una ordenanza hecha por Cristo. Un sentimiento de paz es una cuestión diferente. Ahora, cuando hablas de la salvación es un proceso. La salvación no se quedó estática en un momento. No es cierto que cuando ustedes llegaron a la fe y vinieron a Cristo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador, ya fueron salvos eternamente. Eso es falso. La salvación no se queda en un momento estático. Entonces, como la salvación es un proceso y el bautismo ocurre en un momento de la vida de la criatura, ¿qué ocurre después de que la criatura es bautizada? Que se le discipula. Porque no hay un orden en donde se diga, primero se tiene que discipular y después bautizar. Se puede bautizar y después discipular. Es decir, que el bautismo es uno solo y contiene 3 elementos, Carlos. Contiene 3 elementos. Y ustedes lo que hacen es que descuartizan esos 3 elementos y dicen que primero se tiene que bautizar con el bautismo de Juan en el agua y después se recibe otro bautismo en nombre de Cristo y después al final se recibe el Espíritu Santo. Y para los pentecostales, cuando reciben el Espíritu Santo es cuando comienzan a hablar en lengua. Es decir, que si usted no ha hablado en lengua para los pentecostales y para muchos grupos evangélicos, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué Espíritu Santo reciben los que comienzan a hablar en lengua? ¿Es ese el Espíritu Santo del bautismo? ¿El bautismo de la promesa con el Espíritu Santo? ¿El que recibieron los apóstoles? ¿El que prometió Joel? ¿El que Pedro le habló a los hebreos de que ese bautismo también era para los niños? ¿De cuál Espíritu Santo es que tú me estás hablando? Entonces, esa es la cuestión. Ustedes están muy confundidos. Ustedes tienen que despertar y verdaderamente ponerle atención a lo que la Escritura le quiere decir. Porque ustedes están negándole el Espíritu Santo de la promesa a su hijo, no entendiendo que es un solo bautismo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que contiene 3 elementos. Y esos 3 elementos se le aplican simultáneamente a la criatura y esa criatura recibe los beneficios de esos 3 elementos: el Espíritu Santo de la promesa, el agua en el nombre del Padre para lavar sus pecados y en el nombre de Cristo con su sangre redentora. 3 elementos, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Concluyo ahí. Dale, tiene 3 para refutarme. Sí, dame un momentico, por favor. Ok. Paré tu tiempo. Dame un momentico, déjame presentarte algo aquí. Si eres tan amable. Sí, cuando me dice cuando corre el tiempo. No te preocupes, hay tiempo de tranquilidad, amor y paz aquí. No te preocupes. Porque la pregunta que yo te hice y la respuesta que tú me diste, te la agradezco, es muy importante. La que tú me diste es una respuesta buenísima, muy importante. Eso va a ayudar a los hermanos paidobautistas a no caer en la trampa de ustedes. Dame un momentico acá para ponerte parte de mi respuesta acá. Si no es mucha molestia. No, dale para allá. Muy bien. Bueno, es que el día que algún católico se entere que hasta un hereje puede bautizar lícitamente en la Iglesia Católica, Santi no está bautizado. Curateca no es sacerdote católico y es satanista. Y Santi está en peligro de muerte y solo se encuentra con Curateca. Y Curateca satanista, Santi le dice: por favor, vierte agua sobre mí diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque voy a fallecer, sé que esto para mí es importante y quiero ser bautizado.
Un satanista puede bautizarlos a ustedes según una persona que es autoridad de tu propia iglesia católica romana. La pregunta que yo te hice fue, Clemente, ¿en qué momento tú o tu bebé, cuando le echan agua, obtienen la paz para con Dios? Y tú dices, no, la paz para con Dios es un sentimiento. Eso no tiene prácticamente validez. O sea, ustedes no tienen salvación, no tienen paz para con Dios y un satanista los puede bautizar. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nosotros, en los corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado. Usted no tiene paz. Usted tiene satanistas que lo pueden bautizar. Ustedes le echan una agüita a un bebé y el bebé no tiene justificación, no tiene salvación. Esa agua no le sirve para nada. No lo entra a la gracia, que aquí dice el apóstol Pablo, que por medio de la fe tenemos esta paz y que nos da entrada a la gracia, pero ustedes no tienen paz. Ustedes no tienen nada, Clemente, yo te lo dije. Por eso tú no sabes, lamentablemente, lo que es el bautismo, que significa sumergir. No es el bautismo de agua, sino sumergirnos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos cubre, nos da un corazón de carne, su poder nos guía al arrepentimiento y nos hace tener paz para con Dios. Usted no tiene paz. Usted le echa agua a un bebé, no tiene paz, no tiene salvación, no tiene nada. Tiene una iniciación de un rito pagano, pero usted no tiene paz. Pero el apóstol Pablo me dice que sí. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué tiene mi hijo paz? Por medio de la fe. ¿Por medio de qué el Señor introduce a mi hijo a la gracia que el Espíritu Santo da? Por medio de la fe. ¿Dónde dice que por medio del agua que le echan a un bebé que no tiene paz, no tiene salvación y viene un satanista a bautizarte a ti? ¿Dónde dice eso la Biblia, Clemente? Tú mientes del Antiguo Testamento, no conoces la promesa para vuestros hijos que iban a profetizar, iban a ver visiones. Tú, un bebecito te va a profetizar. Un bebecito te va a profetizar a ti. Va a haber visión, un bebecito, y te profetizo. Eso es una locura del infierno. Porque eso no muestra nada, Clemente. No sabe ni siquiera por qué tenemos paz para con Dios. Y cuando una persona tiene paz para con Dios por medio de la fe, es lo que dice el apóstol Pablo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por otra cosa, Clemente. Pablo nunca mencionó el agua para salvarte. Pablo habla por gracia, por medio de la fe. Por fe tenemos paz para con Dios. ¿Dónde está tu agua que no te da paz, que no te da entrada a la gracia? ¿Dónde está eso? Ya se acabó. Se te acabó hace rato. Si tú no me paras, Clemente, yo te voy a predicar para que el Espíritu Santo toque tu corazón y sea su voluntad. No. Tú le das por ahí para abajo. Mañana estás tú todavía predicando, pero yo no sé a quién. Porque nosotros estamos llamados a predicar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por el agua. Yo no te voy a echar una manguera de agua. La pregunta. Entonces no me abordes, Clemente. No, tranquilízate, que tú te subes demasiado, te va a dar una vaina. Yo soy apasionado de la palabra del Señor. Sí, pero tranquilízate, que tiene que presentar argumentos, no exaltarte. Bien, la pregunta con la que yo voy a concluir es esta. El único bautismo que se presenta en Efesios capítulo 4, versículo 5, ¿se da de forma simultánea o se da en momentos? Repito, Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice que hay un solo bautismo. Y la pregunta que yo te hago es esta. ¿Ese único bautismo se realiza de forma simultánea o se realiza en etapas? Primero uno, luego el otro y finalmente el otro. Dale. Dame a buscar el texto. No, espérate, que está nervioso ahora. Dame a buscar el texto bíblico, mijo. Pues dale, búscalo. Te puso nervioso el bautismo satanista. Búscalo. Pero déjame buscarlo, Clemente. Tranquilo, mira, Efesios 4, ¿verdad? Vamos a versículo 5. Tú lo conoces. Yo leo la Biblia completica, tranquilo. Yo te la leo, vale. yo te contextualizo. Efesios 4. Versículo 5. Efesios 4, tranquilo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Clemente.
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Ahora, Clemente, vamos a contextualizar, que tú no conoces la Biblia para contextualizarla. Mira. Ok, te inicio tu tiempo. 3 minutos, dale, responde la pregunta. El contexto del bautismo, que es luego de que nosotros recibimos la gracia de Dios, la fe de Dios, y que no es por obra para que nadie se gloríe, y pasamos a las aguas bautismales, va a venir todo un proceso de que el Espíritu Santo nos capacita en dones. Ese texto, vuelvo y te lo repito, el texto vuelve y te dice, y fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A la medida del don. ¿Cuál es el don de Cristo? La salvación. ¿Cuál es la salvación? La que se aplica cuando nosotros, por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo, recibimos absolutamente, y no por obras para que nadie se gloríe, esa salvación. Ahora, yo te dije claramente, Clemente, que cuando se habla del bautismo, el sumergirse del Espíritu Santo, cuando eso pasó en el texto que tú me diste de Hechos, capítulo 2, se dio la presencia del Espíritu Santo, los cubrió y se dio la promesa para ellos, para sus hijos, que iban a profetizar, a ver visiones. No habla de bebés. Entonces, cuando se habla de un sumergir en el Espíritu Santo, se utiliza la palabra bautismo también. Se utiliza la palabra, tú no comprendes en qué contexto se va a utilizar la palabra bautismo. Ahí está el bautismo en agua y está el bautismo del Espíritu Santo, que ese se da cuando se da la transformación del corazón, que pasa de ser de piedra a carne por medio de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros somos revestidos, como dice el profeta Joel, como dice el profeta Isaías, somos revestidos, cubiertos por el poder del Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros paz para con Dios por medio de la fe, que es la guianza que produce el Espíritu Santo para esos fines, Clemente. Entonces tu pregunta no tiene ningún sentido. Sí, hay un bautismo, el bautismo que va a verse conforme al contexto. El contexto te habla de que tú eres sumergido en el Espíritu Santo, como los que lo recibieron en el día de Pentecostés. Pero también te habla del bautismo que es en agua. Tú lo puedes recibir, el sumergirse en el Espíritu Santo, como lo recibió Cornelio y su familia. Tú lo puedes recibir en el momento en que te está bautizando, si tú crees y pasas a las aguas bautismales. Pero todo esto es por la entrada del medio de la fe, Clemente. El Espíritu Santo viene a tu vida y te da paz para con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la gracia de Dios. Tú no entiendes esa parte, Clemente, ni siquiera porque te lo expliqué 3 veces en 3 de las preguntas, para que logres comprender por qué medio usted recibe la salvación, por medio de la fe, la paz para con Dios. Y a partir de ahí usted se puede bautizar en las aguas, pero ya usted tiene la justificación de vida. Bien, viene mi respuesta. 3 minutos, inicio. ¿Se fijan ustedes cuánto habló y no respondió la pregunta? Porque no se atreve a responder la pregunta, porque sabe que si responde la pregunta desde su postura, va a negar la escritura. Porque la escritura es muy clara en Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahí no está hablando de 3 bautismos. Por eso la pregunta fue: si es un solo bautismo, los 3 elementos del bautismo se reciben de forma simultánea, o es primero un elemento y luego el otro y luego el otro, como lo presentan ellos, los credobautistas, que ellos dicen que primero hay que bautizarse con el agua, el creyente, el que cree,
tiene que bautizarse con el agua y después los otros elementos se reciben. El bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuándo va a llegar? Por eso él niega ese texto. Por eso se fue a leer todo ese contexto que es irrelevante, porque el versículo lo dice muy claro. No hay que interpretarlo, un solo bautismo. ¿Qué hay que interpretar de ese versículo? No hay que interpretar un solo bautismo que contiene 3 elementos y se aplican de forma simultánea. Y al aplicarse de forma simultánea, los niños están incluidos ahí, porque el bautismo con el Espíritu Santo es también para los niños. Se le leyó a Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Se le leyó a Hechos capítulo 2 versículo 39, en donde dice que la promesa es también para los niños. Señores, pero ¿qué es tan difícil de entender? Es un único bautismo con 3 elementos. Ahora bien, escuchen esto, lo que viene Carlos a decir, que los que se bautizan tienen que tener fe. ¿En quién tuvieron fe los que se bautizaron con el bautismo de Juan? La fe de los que se bautizaron con Juan era en Juan que la tenían. Entonces, el que se bautiza con agua es en Juan que tiene puesta su fe, porque se bautizó con el agua de Juan. Fíjense ustedes qué locura. Fíjense ustedes qué tienen estas personas que hacer para negar los textos bíblicos que se le presentan, para negar el único bautismo que contiene 3 elementos y que es aplicable para los infantes también. Porque el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de la mano. Hechos 8:17. Entonces, cuando el niño recibe el bautismo, que incluye esos 3 elementos, que es un solo bautismo, no 3, el niño está habilitado para recibirlo, porque la promesa es también para los niños. Es decir, que lo que presentan los credos bautistas es una locura total, negándole la promesa del bautismo que Dios mismo estableció para que se le aplicara a los niños. Yo no sé cuál es el daño que el evangélico que no bautiza a sus hijos piensa que bautizándolo le va a causar a esos niños. Por eso existen 13 denominaciones protestantes que bautizan a los niños con el pensamiento que ellos tengan, que es para esto, que es para lo otro, pero bautizan a sus niños, que es lo importante, y lo hacen ser parte del pueblo de Dios. Entonces, abran los ojos, mi gente, y bauticen a sus hijos. No le hagan caso a estos muchachones. Se acabó. Me queda una pregunta. Correcto, dale. Clemente, ya que tú, ya que tú eres tan conocedor de la presencia del Espíritu Santo, que tú no sabes ni siquiera lo que es sumergirse en el Espíritu Santo, tú has quitado todo del Espíritu Santo acá. Todo tú se lo has atribuido al agua. Yo quiero que tú me digas en el texto de Hechos, voy a usar tu mismo texto, ese mismo texto que lo sacan fuera de contexto. Yo quiero que tú me digas, Hechos, capítulo 2, ¿cuál es el término que se utiliza ahí? Si es bebés o son hijos. Ok, inicio mi respuesta. Ok, a menos que usted, mi estimado Carlos, piense que un bebé no es hijo, entonces ya ahí sería otro asunto. Si tú consideras que un bebé no es un hijo, entonces ya esa es cuestión tuya, porque para ustedes los hijos comienzan a ser hijos a partir de cierta edad, lo cual es una cuestión irracional, porque cuando dice la promesa del Espíritu Santo para ustedes y para sus hijos, a menos que ustedes excluyan a los bebés de ser hijos de su padre, entonces ya el contexto del texto, ustedes tendrían la razón. Pero el contexto del texto está hablando para sus hijos, ahí no está especificando una edad, y tus hijos son tus hijos desde que nacen. Entonces, a menos que tú vengas a decir aquí, Carlos, en frente de tu público, que los hijos son hijos después que cumplen cierta edad o después que se bautizan, preséntalo de esa forma. Pero cuando se está hablando de la promesa del Espíritu Santo, se está hablando, por ejemplo, en Joel, que dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda. No hay nada, no hay excepciones de decir, el de 3 meses no, el de 2 meses sí, el de 5 meses no, el de 18 años sí. No, no hay excepciones. Cuando el profeta da el mensaje de parte de Dios, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí no hay exclusiones de bebé, ni de adulto, ni de nadie. Sobre todo el mundo. Chiquitico, mediano, grandecito, adulto. Sobre toda carne. Por eso Pedro vuelve y menciona ese mismo texto y dice, porque la promesa con el bautismo del Espíritu Santo es para vuestros hijos, sin importar si tienen
un día de nacido o si tienen 100 años de viejo. Carlos, ratifica, piensa, porque la escritura es clara y puede ser presentada de forma clara, como te le acabo yo de presentar esta noche. Hazme caso, bautiza a tus hijos, porque la Biblia dice, bautízalo, no lo cohibas de recibir esta bendición, el bautismo de bebé con 3 elementos, el bautismo trinitario. Mateo 28:19, en el nombre del Padre. El agua pertenece al Padre, el agua de Juan quedó en el antiguo pacto. En el nombre de Cristo, la sangre para remisión de los pecados, como dijo Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es para toda carne, para los hijos, sin importar si tienen un día o si tienen 100 años. Con eso concluyo. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es presentar la verdad bíblica. Amo presentar las palabras de Dios tan claras y tan fuertes. Adelante, mi estimado Carlos. Ya. Inicio tu tiempo. Yo te pregunté cuál es el término que se usa. Y tú piensas que los que van a ver visiones y van a profetizar, que son los hijos que se mencionan ahí, que son los que van a recibir lo que el Espíritu Santo va a producir, que es la circuncisión del corazón, como establece el profeta Joel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Por asunto de tiempo no te lo voy a leer. Para ti, primero tú dijiste que el agua para ti no le da paz para con Dios a ese bebé. Segundo, dijiste que no tiene una salvación el bebé con el agua. No tiene una salvación porque no se puede decir que son salvos. Tercero, tú dices ahora que lo que se está diciendo ahí es que, como dice hijos, ahora resulta que en toda la Biblia, cuando encontramos el término tecnon, que se refiere a hijos, y que el texto te dé el contexto de que esos hijos van a profetizar, y luego dice que todos los que escucharon recibieron el texto de Hechos capítulo 2, que ese fue el caballito de batalla que tú traíste, en la promesa que se le da, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando tú dijiste también que todos recibirán, todo el mundo, todos recibirán la promesa, ya tú te volviste hasta un universalista, y no solamente ateo, agnóstico, gnóstico, te volviste universalista, porque el texto habla en la promesa del Espíritu Santo para los que creen, para los que escuchan, para los que la fe es dada por Dios por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. La paz para con Dios viene por medio de la fe, que es escuchada por la palabra. Y ahora te volviste universalista, porque tú ves que ahí dice hijos. Entonces, todos los que aceptaron ahí, todos eran obviamente hijos, pero eran todos bebés. Ahí todos eran bebés, porque ahí cuando dice hijos, ahí está hablando de bebés. Entonces tú interpretas universalmente que son todos los hijos ahí, todos son bebés, pero todos esos bebés salieron a profetizar, salieron a predicar. Los bebés escucharon, recibieron el agua no le da la paz para con Dios, el agua no le da el Espíritu Santo, no le da nada. Tú dijiste ahorita, aquí hay un video, pero resulta que todo el que estaba ahí, porque dice hijos, son bebés. O sea, tú interpretas la palabra tecno, hijos, por bebés, paidion, o por otra palabra que está en el contexto del texto en griego. Tú no quieres forzar a que digan, ahí están los bebés que estaban profetizando, y que la promesa para ver visión y profetizar está en los bebés. Eso es una locura, Clemente. Por eso que ustedes mutilan la Biblia, y lamentablemente los que utilizan esos argumentos de ustedes, los católicos romanos, lamentablemente que son paidobautistas, pasan vergüenza, porque demuestran que no tienen conocimiento bíblico del texto, o lo mutilan el texto, lo mutilan como haces tú. Entonces ya con eso lo dejamos ahí, Clemente. Nada. Fue bueno el diálogo. Si tú quieres le damos otro día también. Para que sí. Espérate. Pero ahora te vas a hacer dueño de mi canal ahora, espérate. Si tú quieres, vienes otro día. Tú vienes otro día y buscamos en la Biblia taxativamente, ya que Luis Lisboa refutó a Mónico Vázquez, Mónico Vázquez refutó a Jesús Ferreira lo refutó a los dos, y luego tú lo refutaste también a los tres, para que tú vengas, como tú manejas tanto la Biblia, al estilo Luis Toro, método Luis Toro, para que tú otro día vamos a interactuar así,
el bautismo directamente con los textos bíblicos directamente aplicando a un bebé con un mandato de Jesucristo. Que ellos lo fueron hacemos con los términos. Ve preparándote, porque lo hicimos de mente aquí. Yo tuve que buscar rápido los textos, pero esos textos son los mismos que ustedes usan, que no tienen fundamento. Bueno, entonces, pues nada. Clemente, despídete ahora. Ok, nada, fue un gusto venir a tu canal y explicar la Biblia de la forma correcta, como se predica la palabra de Dios, y eso queda en conciencia de cada quien analice lo que dice la Escritura, desde cuándo se comenzó a practicar la doctrina del bautismo de niños y cuándo se inventa, porque hay dos contextos, desde cuándo se practicaba el bautismo de niños y cuándo se inventa el no bautismo de niños. Entonces, que cada quien tome conciencia y que saque sus propias conclusiones y que haga lo mejor que crean para sus hijos, porque lo importante de esto es que se haga lo que el padre cree que es mejor para su hijo, sin importar lo que decida, por eso tiene libre albedrío de decidir. Y respecto al intercambio que tuvimos, fue un placer, Carlos. Tú sabes que yo te quiero mucho. Si vamos a dialogar de forma así educada, en donde respetamos los tiempos para que la gente pueda entender el argumento de cada uno. A mí me encanta tener este tipo de diálogo. Por eso yo peleo con ustedes cuando yo subo y no me dejan hablar. Porque este es el tipo de diálogo que a mí me gusta tener para que la gente entonces pueda entender lo que tú presentas y lo que yo presento y que saquen sus propias conclusiones. Carlos, fue un placer. Bendiciones para tus seguidores. Y nos vemos en otro momento. Quédate para mi despedida, espérate, porque si tú te despediste así, por lo menos cédeme la despedida. Yo te agradezco, Clemente, que hayas venido como siempre a mi canal para recibir alguna educación bíblica. Me gusta porque tú interactúas y defiendes lo que crees, independientemente de cómo tú utilizas la Biblia. Pero me gusta porque tú eres valiente. Los demás que vinieron aquí vinieron a hacer desorden. No tenían por lo menos nunca tendrán el valor de enfrentarse así. Pero tú siempre has demostrado que tú tienes la valentía como católico romano para defender que un bebé recibe el agua, pero no el Espíritu Santo, para darle la paz para con Dios, la salvación plena en la obra de Cristo, total. Y también tú reconoces que, pues, ustedes tienen una forma de bautizar como yo voy a dejar en esta despedida. Curateca. Y el curateca satanista, Santi, le dice: por favor, vierte agua sobre mí, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque voy a fallecer, sé que esto para mí es importante y quiero ser bautizado. Y el único que hay aquí eres tú. ¿Ese bautismo es válido? Sí, porque no hay otra persona alrededor y corre peligro la vida. De hecho, esto ocurre más de lo que nos pensamos en los hospitales, cuando un bebé viene muy mal. El bautismo de satanistas que no da la paz para con Dios, que el agua no le da, lo entra en una actividad que realmente no mantiene. O sea, ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es, si usted quiere bautizar a su bebé, porque usted siente un compromiso familiar y usted se siente bien y tiene paz para con Dios por gracia, por medio de la fe, no por obras, hágalo. Los hermanos paido bautistas que son de la línea reformada, ellos sí tienen paz para con Dios. Ninguno aquí, ningún paido bautista reformado me va a responder que no tiene paz para con Dios, no tiene la obra plena en Cristo Jesús. Cristo no pagó por todos sus pecados, no tienen esa justificación, no tienen el sello del Espíritu Santo y entienden lo que es ser sumergido por el poder del Espíritu Santo. Los paidos bautistas cristianos, evangélicos, cristianos de línea histórica reformada, sí, pero lamentablemente los católicos romanos se quedan a deber. Hermanos y amigos, muchas gracias, comparta, comente, suscríbase y nos veremos en una próxima entrega. En el nombre de Jesucristo, el que por su obra somos justificados, pero tenemos que recibir el evangelio, pues el evangelio produce la fe, porque es un don de Dios. En ese nombre, que Dios les bendiga. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Su sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real.
Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria. A Él damos todo honor. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. De norte a sur, por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria. A Él damos todo honor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, su luz brilla sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios.